La verdad en 30 minutos. El ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarle La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Bien, en esta segunda parte de La verdad en 30 minutos quiero hablar de la historia de la Iglesia de Cristo. Es inseparable de la historia los intentos de Satanás de destruirlas. A pesar de desafíos difíciles que han surgido desde fuera de la Iglesia, los más peligrosos siempre han sido desde dentro. Porque de afuera uno lo ve, sabe quién es, pero los de adentro son los problemas, ¿no? Porque del interior surgen los falsos maestros, los vendedores ambulantes del error que se hacen pasar por maestros de la verdad, que hoy estamos llenos. Los falsos maestros toman muchas formas, por ejemplo, hechas a medida para los tiempos, las culturas y los contextos. Aquí presento 7 de esos que encontrarás llevando a cabo su obra engañosa y destructiva en la iglesia de hoy. Ahora, por favor, noto que aunque he seguido los textos bíblicos al describirlo en términos masculinos, cada uno de estos falsos maestros bien puede ser fácilmente una mujer, o sea, femenina, porque la mujer también. Hoy en día los ministerios de las mujeres falsos que hay es extraordinario. Cómo el diablo les quitó el pudor, el temor, la dignidad y predican cualquier barrabasada últimamente. Y el primero de todo ello es el hereje o la hereje, como vos quieres llamarlo. Si dirán predicadores hereje, Castillo, ¿no? ¿Será? El hereje es el más prominente, quizás el más peligroso de los falsos maestros. El apóstol Pedro advirtió contra él en su segunda carta. Y dice lo siguiente, Pedro, dice, pero se levantarán y se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falso maestro entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejía destructora, o sea, pensamiento propio, ideología propia, concepto propio, interpretación de la Biblia propia, doctrina propia, concepto propio, de eso se llama herejía destructoras, negando incluso al Señor que los compró, y eso es visible como niegan a Cristo, porque antes el poder estaba en la cruz, ¿verdad, Castillo? Amén. Antes que decían, ven a Cristo, ven a la cruz compró tu sanidad, tu salvación, tu liberación, tu paz, tu gozo, tu eternidad. ¿Y ahora? No sé, ahora simbólicamente ponen una cruz en la iglesia. Pero no tiene poder, porque ahora de eso Obvio. están negando al Señor incluso, ¿no? Que los compró, diciendo que el poder no está en Cristo ni en la sangre de Jesús, sino en el dinero. Poné dinero y yo te voy a bendecir. Poné dinero y vas a entrar al cielo. ¿No dicen eso acaso? Y sí. Ahí tiene Ana Maldonado, que se casó de nuevo, ahí Anita, pobre, más enferma esta, que ella siempre dice que vos ponés dólares y esa fuerza de dólares te va a entrar al cielo. Después está Lisa Font, otra más. Y así ve una banda de mujeres terrible, ¿no? Y los hombres ni te cuento. Ningún ladrón entra al cielo, te dice. Y los primeros ladrones son ellos. Seguimos. Herejía destructora negando incluso al Señor, que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Segunda de Pedro 2.1, el hereje es la persona que enseña lo que contradice descaradamente una enseñanza esencial de la fe cristiana. Es una figura carismática, un líder natural que enseña justo la cantidad de verdad necesaria para enmascarar su error mortal. Yo siempre digo, te pueden predicar hasta el 90% del verdadero evangelio, pero el otro 10 es mentira. Y esos 10 tropea a los 90. Pero la gente que no tiene ni siquiera el 10% de conocimiento de la verdad, ya con ese queda enganchado. Y lo defienden, como estamos hablando de Jasón Joaquín González, condenado 17 años de prisión por abuso de menores y pornografía. Ahora yo pregunto, Castillo, ¿por qué la gente lo defiende? ¿Qué le puede pasar en la cabeza a esa gente? Terrible. ¿Tiene conocimiento bíblico esa gente? ¿Saben quién es Dios? Bien. Al negar la fe y celebra lo falso, conduce a sus seguidores de la seguridad de la ortodoxia al peligro de la herejía. Desde los primeros días de la iglesia, ha sido afligida por herejes en diversas formas.
Él continúa su obra malvada hoy, a veces contradiciendo la verdad y a veces añadiendo a ella, porque contradicen la verdad y añaden cosas. Él puede replantear la doctrina de la Trinidad, como Arrio lo hizo en el tercer siglo, y como lo hacen hoy los pentecostales unitarios. Él puede, como Marcos Borg y otros eruditos prominentes, negar el nacimiento virginal o la resurrección de Jesucristo. Todo eso están haciendo, hace rato que están haciendo. Como los testigos de Jehová, pueden alterar la palabra de Dios que Dios ha dado, o como los mormones, pueden agregarle a ella. Siempre manipulan intrépidamente la fe que una vez fue dada para los santos. Judas 1:3. Ahora la gente no sabe que ellos quitan y le ponen las cosas, ¿verdad? ¿Qué lo van a saber si no leen la Biblia? Ahí tenemos, los testigos de Jehová tienen su traducción del Nuevo Mundo, que Russell sacó lo que no le convenía de la Reina Valera 1960 y puso lo que él quiso. Los mormones tienen su propia Biblia, basada en que José Smith, la perla preciosa, y así toda la secta niegan el cristianismo. Si usan a Jesús, pero no para decirte que te arrepientas y que busques a Dios, que vive una vida en santidad, sino para meterte en su religión. Pero van cambiando, no por fe, van cambiando por conveniencia. Porque antes, por ejemplo, iba a golpear las manos. Lo que hay que salir a predicar, hay que salir. Pero tampoco se puede estar un domingo a las 8 de la mañana colgado el timbre hasta que no sale nadie tan trin, ¿no? Y bueno, y por ahí, bueno, cuando se le decía, sí, si vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos. No, pero ya el hombre acá está bien instruido, así que seguimos porque vamos a los que no conocen la palabra, y se iba. Es que van a engañar a nombrarle el Espíritu Santo, nombrarle a Jesús. Una vez le pregunté a alguien conocido, que es testigo de Jehová, dice, pero le digo, ¿por qué no reconocen a Jesús? Sí, cómo no, pero ¿para qué ir al Hijo si podemos ir directo al Padre? A Jehová. O sea que el versículo que dice nadie va al Padre sino por el Hijo, a eso no leen, ¿no? Por eso, es como dice usted, ellos se manejan con su libro. Una vez también, una vez un siervo me había dicho, hace tal cosa. Sí, lo hago, le dije. Y cuando vinieron, le digo, justo yo estaba de la puerta de la vereda, que hay reja, del lado de adentro había unos sillones, estaba tomando mate en verano. Eran como las 10 de la mañana y pasaban ellos y le digo, ¿quieren pasar? Había como 4 sillones disponibles, yo eran 3. Bueno, dice, así pasan, charlamos un ratito, se sienta, me interesa. Bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a doblar nuestras rodillas acá en la vereda. Vamos todavía. No, dice, pero si ya traemos bendición, dice, y nos llevamos bendición si usted nos recibe. Pero vamos a doblar las rodillas, así entramos bien con el Espíritu Santo. Y yo amago que voy a poner una rodilla en el piso y dice, no, vamos, el hombre está bien instruido, y siempre con eso yo. O sea, ahora aceptan el Espíritu Santo, ahora aceptan a Jesús, pero por conveniencia, digamos. Es para engañarlas. El segundo es el charlatán, por ejemplo. Así hablamos del hereje, ahora el charlatán. El charlatán es la persona que usa el cristianismo como un medio de enriquecimiento personal. Pablo encargó a Timoteo estar en guardia contra él. Le dice, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la misericordia, está envanecido. Y escuchá lo que dice, nada sabe. Es más, no termina ahí Pablo, le dice a Timoteo, y delira acerca de cuestiones. Sí. Delira. ¿Viste? Un delirante es algo que inventa cosas que, yo vi, yo esto, a mí me habló Dios. Delira acerca de cuestiones y contienda de palabra. Y dice, de los cuales nace envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputa, pero disputas necias de hombres, y mirá qué dice, de hombres qué dice, corruptos de entendimiento. No son cualquiera los falsos, los herejes, los charlatanes. Son hombres corruptos de entendimiento, y algo más, no termina ahí todavía para Timoteo. Dice, y privado de la verdad. ¿Y entonces qué te están predicando? La verdad que ellos creen, como a ellos les parece, como a ellos se le imaginan. Y dice que toman la piedad, o sea, la vida cristiana, como fuente de ganancia. Robar, mentir, pactar, mantener todas esas cosas. 1 Timoteo 6, 3 al 5. El charlatán solo está interesado en la fe cristiana en la medida en que pueda llenar sus billeteras. Utiliza su posición de liderazgo para beneficiarse de los recursos de los demás. Por ejemplo, Simón el Mago fue motivado por el amor al dinero cuando trató de comprar el poder del Espíritu Santo, Hechos 8, 9, 24.
Después él, el charlatán, ha aparecido en muchas formas, siempre buscando prominencia en la iglesia para vivir en la extravagancia. Y escuchá esto, cuando el Papa León X encargó a Tetzel vender indulgencia, las ganancias no solo se financiaron en la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, sino también su lujoso estilo de vida. En la década de 1990, el televangelista Robert Tilton obtenía decenas de millones de dólares cada año explotando a los vulnerables y crédulos. Hoy Benny Hill, Cliff Dollar y una gran cantidad de otros venden el evangelio de la prosperidad para enriquecerse con la ofrenda de sus seguidores. Charlatán es charlatán, te va a querer convencer, es como aquel que quiere venderte un producto. No sé si vos conocés a alguien que te quiera vender algo y te charlatea, ¿eh? No conocés, ¿no? Bueno, este es el charlatán de la mentira del falso evangelio. Qué bárbaro, todo por rubro. Claro. Y para cada uno seguimos con versículos, ¿sí? Lógico. Tenemos, por ejemplo, sigue el profeta. El profeta afirma ser dotado por Dios para hablar revelaciones frescas parte de las escrituras. O sea, tenemos la escritura, pero él dice que tiene revelaciones frescas. Que dónde la saca, no sé bien. Y yo una vez me cortaron mi pensión de ANSES cuando falleció mi madre, hice el trámite y el ANSES cuando fui un mes, fui otro mes porque yo vivo solo. Y le digo, pero yo vivo solo, ¿de dónde voy a sacar para comer, para vivir? Ya sabemos quién era mi sustento, amén. Pero bueno, fui a reclamar lo mío y me dice, mira, de acá hasta fin de año estamos en agosto, de acá hasta enero, febrero, que pase las vacaciones y todo, no creo que te saque. Yo te soy sincero. Bueno, ese día fui a la congregación, llegó el profeta. Llegó el profeta. Y bueno, yo pasé a pedir oración. Digo, hermano, en la oportunidad, digo, hermano, le pido oración porque ustedes saben, yo vivo solo y el Señor dice que no he visto descendencia de un justo mendigando pan. Digo, así que le ruego sus oraciones. Después pasó el profeta y decía, ¿vieron el hermanito que pasó? Que el gobierno le dijo que tiene que esperar como 8 meses para volver a cobrar y con el dedo índice se tocaba la oreja y decía, amén, sí señor, le estaba hablando el Señor. Y dice, hermano, a mí el Señor me está diciendo 1 mes. Gloria a Dios, saltábamos, dábamos vuelta en el aire, revoleábamos la silla, todo. O sea, en 1 mes volví a cobrar cuando el hombre me dijo 8 meses. Y bueno, volví a cobrar verdaderamente, pero 2 años después. Wow. ¿Me habrá mentido? Ahí está el profeta. Dios me dijo. Esa frase, cuando vos escuchás a alguien que dice eso, salí corriendo, Castillo. Volvemos. El profeta afirma ser dotado por Dios para hablar revelaciones frescas, parte de las Escrituras. Palabras nuevas y autoritativas de predicción, enseñanza, represión o aliento. Cuando en realidad él es comisionado y autorizado por Satanás con el propósito de engañar y perturbar a la iglesia de Cristo. Juan ofreció una advertencia urgente sobre él. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Mira, Juan, ¿hace cuánto que decía esto? ¿Quién le escucha, Juan? Pero no hay que juzgar al hermanito, pastor. No, acá Juan nos dice bien claro, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y aclara algo más, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, anote. Los cristianos deben probar los espíritus para determinar si se originan con el Espíritu Santo o con un espíritu demoníaco. Más tarde, Juan declaró que Dios ha hablado de una forma completa y final en las Escrituras y ofreció la advertencia más solemne contra cualquiera que afirme traer revelación igual o contraria a esta. Y dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en el libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Vio que el lema de Exponiendo la Palabra es sin agregarle y sin quitarle, ¿verdad? Basado casualmente en esto. El profeta aparece a lo largo de la historia de la iglesia, ya en el siglo II, montando, y sus discípulos afirmaban hablar en nombre del Espíritu Santo. En el siglo XIX, Joseph Smith afirmó recibir el libro del Mormón del Ángel Moroni. Hoy en día las emisoras de radio están repletas de personas que dicen hablar en el nombre de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Las profecías personales están solo a una llamada de distancia. Hola, ¿qué tal?
Sarah Young, autora del libro cristiano más vendido de la década, afirma audazmente que su libro contiene la palabra misma de Jesús. Mirá lo que dice esta, ¿no? El profeta sigue hablando para llevar a la iglesia por mal camino. Vamos a ser más drástico. El Antiguo Testamento dice que la prueba de un verdadero profeta es que se cumpla lo que dijera, ¿verdad? Claro. Y si no, ¿qué había que hacerle? Apedrearlo. Sacarlo fuera de la ciudad y apedrearlo. Se vea todo lo que tendríamos que apedrear. Se lleva más que el COVID. Sí, pero apedrearlos de verdad. Ahora, ¿por qué Dios era tan acérrimo? Porque Dios sabía que el hombre quiere mentir. Dios sabía. Es lo mismo que el que decía algunas malas palabras y blasfemaba el nombre de Dios. Lo sacaban afuera de la ciudad y lo apedreaban. Porque Dios sabe la maldad que hay en el corazón del hombre. Y mirá el libertinaje que está hoy en día. El tercero es el abusador. El abusador usa su posición de liderazgo para aprovecharse de los demás. Por lo general se aprovecha de ellos para alimentar su lujuria sexual, que son uno de los pecados más grandes que hay en todos los ministerios. Aunque también puede desear poder. Tanto Pedro como Judas estaban conscientes de la lujuria del abusador. Y dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Esto me recuerda a todos los supuestos pastores de Hillsong. Todos cayeron en adulterio, todos andaban con mujeres, hasta que la prensa secular los descubrió y los mandó preso a todos, o sea, publicó en las primeras planas. Ahora, ¿no sabía la congregación que ellos hacían eso? ¿Ve cómo los ocultan? Dice así, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas capítulo 4. El abusador afirma que está cuidando almas, pero su verdadero interés son los cuerpos deslumbrantes. Se abre camino en la vida, la confianza, los hogares y las camas de las mujeres. Cuando no está persiguiendo el placer sexual ilícito, puede estar dominando a la gente para ganar poder, abusando de eso en su camino hacia la preeminencia o prominencia de sí mismo. Él hace esto en el nombre del ministerio, afirmando que posee unción divina, utiliza y abusa a los demás para alimentar su lujuria. Trágicamente, la historia de la fe cristiana cuenta con innumerables abusadores. Incluso en los primeros días de la iglesia había cultos sexuales y otras perversiones depravadas de la fe. Señor. Durante siglos, el papado fue poco más que una lucha de poder corrupta. Hoy aparece que cada semana nos enteramos de otro líder que ha sido encontrado culpable de pecados sexuales con hombres, mujeres e incluso con niños. Mientras tanto, escuchamos tristes historias de sobrevivientes que han sido abusados y desechados por un líder que anhelaba poder. El abusador continúa su trabajo. Jasón Jonás García. Esto me suena todo a él y un montón de gente. En ese documental de Netflix que les digo que lo miren, La oscuridad y la luz del mundo, decime, hay mujeres que se suicidaron porque no pudieron soportar lo que le hicieron. El abuso de ese tal apóstol de Dios. Después está el divisor, Castillo. El divisor usa falsa doctrina para perturbar o destruir una iglesia. Él divide alegremente a un hermano contra hermano y hermana contra hermana. Judas advirtió acerca de él. En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, dice. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, dice, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 18, 21. El divisor está desprovisto del Espíritu Santo, cuyo primer fruto es el amor y cuya obra especial es mantener a los creyentes unidos en el vínculo de la paz. Gálatas 5, 22, Efesios 4, 3. Este falso maestro trae conflicto, no amor. Genera facciones, no unidad. Desea la discordia, no la armonía. Congregaciones y denominaciones a menudo han sido divididas por el divisor, mientras promulgan sus mentiras. A veces convierten una doctrina menor en marca madurez cristiana. Causa que surgen fracciones dentro del cuerpo. Pueden introducir astutamente doctrina antibíblica o pueden socavar el liderazgo ordenado. Lo hacen todo por la satisfacción perversa que resulta la destrucción. Y dentro del destructor, no están eso que dicen, Castillo, Dios me mostró que te llamó para pastor, ¿no? Y tenés que dejar tu trabajo, tenés que dejar todo y tenés que creer que Dios te va a mantener. Y ponerle que vos tengas 5 hijos y tenés un buen trabajo y ganás aguinaldo, vacaciones. ¿Vas a dejar todo eso, Castillo? Estaba en un lugar donde el pastor de ese lugar nos dijo a un grupo que el Señor le mostró, por ejemplo, que yo estaba para evangelista. Vamos, todavía. Y otro hermano más. Entonces me dice, así que ordena tu vida hacia fin de año,
te levantamos de evangelista. Y yo soy ordenado, le digo. No, pero bueno, yo vivo solo. No, pero tenés que casarte. Así le digo, ¿pero por qué? ¿Para ser evangelista o por amor? Le digo. No te hagas gracioso. No es gracioso, le digo. Bueno, si el Señor manda, veremos. Y resulta que pasaron 2 semanas y ese otro muchacho joven, 23 años, algo así, buena persona, ¿no? Pero cuando se dejan manejar así, consiguió una novia ya para casarse. O sea, se ponía de novio, en 2 o 3 meses se tenía que casar. Qué grande. Y se casó y lo levantaron de evangelista. Y a mí no. Salí con la cabeza gacha, todo. ¿Por qué? Porque no estaba ordenado. Un año después, bueno, que yo... y yo bueno, una vez había dicho ese siervo que quería ir a hacerse judío ortodoxo, ¿no? Creo que hay muchos lugares que, no sé, quieren hacer los judíos. Y es un pata sucia tan al igual que yo, que soy de las Ferreres, ¿no? Y resulta que dice, bueno, cuando dice que el Espíritu Santo era un invento de los pentecostales, decía. No. Entonces, bueno, ya está, dije, ya está, acá tocamos fondo. Le dije que me iba, me dice, hermano, no se puede, porque yo no elige nada, pero el Señor me pegó un tirón de oreja porque me dijo que no estaba para evangelista, que usted está para pastor. O sea, me quiso tentar con eso. Vamos, todavía, si tuviera sido quedando, iba a estar para apóstol, para profeta. Digo, o sea, Dios se equivocó que primero dijo de evangelista. No, mejor ponerlo de pastor, dijo. Ahora, ese otro muchacho, el que sí supuestamente se ordenó, se casó al año, menos del año, ya tuvo un chiquito, y al año y medio se separaron. O sea que ni siquiera fue la voluntad de Dios. Le arruinó la vida, ese pastor. Le arruinó la vida. Pero no dice la Biblia, el Espíritu Santo me guiará a toda verdad, a toda justicia. No es el hombre no puede guiarte. Tiene que guiarte Dios. Amén. Ahora, vamos por el otro. Mira, escuche este, el endulzador, Castillo. Qué lindo. El endulzador es el falso maestro que no se preocupa por lo que Dios quiere, sino porque los hombres prefieren y desean. Él es el que agrada a los hombres más que a Dios. Pablo habló de él como el cosquilleo del oído. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, acordate, y apartarán de sus oídos de la verdad y se volverán a la fábula. 2 Timoteo 4. Estamos llenos de fábula hoy en día, ¿verdad? Tremendo. El endulzador anhela popularidad y elogio del mundo. Para mantener el respeto de sus seguidores, predica solo la parte de la Biblia que ellos consideran aceptable. O sea, viste que el lugar donde ya no se predica más del pecado, del arrepentimiento, del infierno, ¿no? O sea, no, eso es ofensivo, dice John Austin, Marcos Witt, Dante Hebel y una sarta de esos delincuentes. Ahora bien, predican solo las partes de la Biblia que ellos consideran aceptables, por lo tanto, hablan mucho de felicidad, pero poco de pecado. Mucho del cielo, pero nada del infierno. Solo les da lo que quieren oír. Él predica un evangelio parcial que no es el evangelio absoluto. El endulzador es tan antiguo como la iglesia misma. En el siglo XIX fue Henry Walker y en el siglo XX fue Norman Vincent y hoy en día es John Austin, pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, que es conocido tanto por su sonrisa contagiosa que inspira confianza como por su mensaje superficial. Él predica un evangelio vacío a una iglesia abarrotada, como los falsos profetas de los días de Jeremías. Él y los miles como él dicen paz, paz, pero no hay paz. Pero si predican, póngale el 99% bien y solo un 1% mal. Ya está. ¿No está mal? Bueno, ¿está mal? Pongámosle una gota del agua al inodoro a la botella de 1 litro y tomémoslo, Castillo. Es así, sencillo, no tenga tanta vuelta. Está contaminado igual. Exactamente. Después tenemos otro, el especulador. Finalmente, el especulador es el obsesionado con la novedad, la originalidad o la especulación. El autor de Hebreo advirtió a su iglesia de esta, doctrinas diversas. Mientras que Pablo le dijo a Timoteo que protegiera a la iglesia contra cualquier doctrina extraña, Hebreo 13:9, 1 Timoteo 1:3, la enseñanza enfocada en la especulación desplaza la doctrina segura y firme de la Escritura. El especulador deja a un lado la mayor parte del contenido y el peso del énfasis de la Biblia para obsesionarse con asuntos que son triviales y novedosos. Se cansa de las antiguas verdades y persigue la respetabilidad a través de originalidad, o sea, nueva revelación y todas esas cosas. Hoy, como en todas las épocas, el especulador se obsesiona con el fin de los tiempos y de alguna manera sus predicciones fallidas no disuaden ni a sí mismo ni a sus seguidores.
El especulador se ve oscureciendo el mensaje claro de las Escrituras para buscar códigos ocultos en ella. A veces se planta en el mundo académico, donde una de sus últimas obras maestras es un Dios reimaginado, incapaz de ver y conocer el futuro. Bien calificó Pablo al especulador como un parloteador irreverente que siempre busca contradecir. 1 Timoteo 6, 20 y 21. Y la conclusión es esta, Castillo. Los embajadores más grandes de Satanás no son proxenetas, no son políticos o agentes de poder, sino pastores. Sus sacerdotes no venden una religión diferente, sino una perversión mortal de la verdadera. Sus tropas no lanzan un ataque frontal directo, sino que trabajan como agentes, colándose en el ejército contrario. Las tácticas de Satanás son estudiadas, inteligentes, predecibles y efectivas. Por lo tanto, debemos permanecer siempre vigilantes. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestido de oveja. Dice con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Señor. Y aclaran algo. Por la manera en que viven, hablan, proceden, actúan, se identifican, sabrá si es o no cristiano. O sea, salen de nosotros. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán la manada. Y no hay peores lobos que los grandes ministerios para mentirte, para engañarte, para robarte, para hacerte creer que sos salvo, si así lo que ellos dicen. Cuando la realidad es que vos sos salvo por seguir a Cristo, predicar a Cristo, creer en Cristo, servir y honrar el nombre de Jesús. No hay otra. Ninguna denominación salva y ningún hombre tampoco. Amén. Por eso tenemos que llevarlos ¿a dónde? A Cristo. Amén. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. No importa dónde te congregue ni quién sea el que te dirija. Si el Espíritu Santo no te guía a toda verdad y a toda justicia, estás perdido. Estás perdido. No importa en el lugar que te encuentres. Mucha gente dice, ay, mi iglesia es grande, que esto, que el otro. A Jesús no le interesa. Él quiere que seas salvo y que escuche la voz de Dios, no la voz de los hombres. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.